Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar revisando las nuevas guías de Gold 2026. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Además, los invito a seguirme en mi Instagram personal, @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de www.grupomedi.com. Este diplomado, al igual que el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes, es actualizado, de la más alta calidad, 100% virtual y asincrónico y altamente interactivo, además de contar con certificación con validez tanto nacional e internacional respaldada por sociedades científicas de prestigio. Finalmente les recuerdo que esta presentación, al igual que muchas de las otras presentaciones que he expuesto en el canal, las encuentran en Studypool. El link de todo lo que les he mencionado lo encuentran en la descripción. No siendo más, vamos adelante con el video. Empecemos entonces este video relacionado con las nuevas guías de Epoch Gold 2026. ¿Qué hay de nuevo en estas guías? Pues todos sabemos que Gold no es que cambie mucho de año a año, eso pasa cuando uno publica una guía todos los años, pero pues digamos que en este caso de las cosas que creo yo que valdría la pena mencionar particularmente es este, que es el ajuste en las categorías de Gold A, B y E. Ya vamos a ahondar un poquito en eso porque cambia, digamos, como la condición con la cual uno define que un paciente es un Epoch Gold E. Creería que es algo importante. Algo importante también a tener en cuenta es que incluyen una nueva terapia biológica que tiene evidencia por un estudio del año pasado. Cambian bastante relacionado como la parte de la clasificación de las exacerbaciones con el uso de los criterios de Roma. Creería yo que eso es como lo más importante. Y esa también me parece súper importante, que es que incluyen ahora como mucho más claro cuáles son los pacientes que pudieran llegar a tener indicación de tamizaje de EPOC. ¿Qué podemos mencionar entonces como introducción? Como introducción podemos decir que el EPOC lo vamos a definir como una condición pulmonar heterogénea, que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos. Los síntomas cardinales van a ser disnea, tos y producción de esputo, que se deben a anormalidades en la vía aérea, que puede ser bronquitis y o bronquiolitis, y o de los alvéolos, que puede ser enfisema, lo cual lleva a una obstrucción al flujo aéreo que es persistente y usualmente progresiva. ¿Listo? Eso es lo que vamos a definir como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es muy importante que la conozcamos porque es una de las tres principales causas de muerte a nivel mundial. Y más que eso, todas esas muertes que ocurren, el 90% son en países de medianos o bajos ingresos, no en países pues ya desarrollados. Esto nos lleva a pensar que muy probablemente es una enfermedad que pudiéramos manejar muchísimo mejor. Y efectivamente la guía nos dice que es una enfermedad que, si bien es común, es prevenible y es tratable. El problema es que suele ser mal diagnosticado, diagnosticada de forma tardía, y por ende se inician tratamientos más tarde de lo que se debería, sin hablar de los posibles malos manejos que puede haber relacionados con el manejo de la patología. Y esto es muy importante porque se debe generar una conciencia de enfermedad, en el sentido de que uno siempre asocia EPOC con tabaquismo, pero es importante entender que el EPOC no solo es debido al tabaco y que hay condiciones predecesoras que, si se identifican tempranamente, pudieran mejorar significativamente la prevención diagnóstica y el tratamiento. Epidemiológicamente, ¿qué pudiéramos decir? Que es una causa importante de morbimortalidad, que es cada vez más prevalente, que genera un importante gasto en salud, que lleva a ser la principal causa de DALIs perdidos. Los DALIs son como los años de vida, digámoslo así, que se pueden vivir bien y que se pueden ser productivos, ¿sí? No solo es expectativa de vida, sino expectativa de vida con calidad y con productividad. No es fácil establecer datos epidemiológicos, ya que pues han cambiado los criterios diagnósticos, el claro subdiagnóstico que hay, pero lo que podemos saber es que hay un aumento de incidencia en las mujeres y en los países de medianos y de bajos ingresos, y que se espera que para el 2050 en el mundo haya 600 millones de personas enfermas de EPOC. La prevalencia se establece, según los estudios, que puede estar incluso entre el 2 al 10% a nivel mundial, y se habla de aproximadamente 3 millones de muertes anuales. Saliendo, digamos, de estos datos iniciales, que podemos hablar respecto a la patogenia y la fisiopatología de la enfermedad. En general podemos resumir que esta enfermedad se desarrolla por la aglomeración de tres cosas que se establecen en el término getómica, que es la genética,
en inglés Environmental Risk Factor, que es básicamente como el factor de riesgo ambiental o el factor exposicional, y la T del tiempo de exposición. Uno necesita la combinación de las tres para que se desarrolle la enfermedad. Ya vamos a hablar un poco de la parte de genética, de tiempo de exposición no hay mucho que mencionar la verdad, pero ¿qué podemos hablar respecto a esa E de riesgos ambientales? Todos sabemos que evidentemente pues el tabaquismo muy probablemente sea el factor de riesgo ambiental más importante para la época. De hecho se dice que casi que la mitad de los casos de esta enfermedad son debidos a tabaquismo. Aquí es importante no solo la cantidad de cigarrillos que ha fumado el paciente, sino el tiempo de inicio. Entre más temprano en la vida lo haya iniciado, sobre todo si fue antes del desarrollo completo pulmonar, que es después de los 20 años, pues eso implica un mayor riesgo, ¿cierto? Pero esto no quiere decir entonces que todo tabaquismo pesado conlleve a EPOC, porque fíjense como menos del 50% de los fumadores pesados realmente llegan a desarrollar la enfermedad y ahí pues la importancia de ese componente genético. Y lo importante es que es fumar lo que sea, no solo es tabaco, cualquier otra sustancia que se fume aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué otras cosas pueden haber aparte del tabaquismo? Bueno, la exposición a biomasa es muy importante, incluso siendo la causa principal de EPOC en los países de medianos a bajos ingresos con un 30 a 40% de atribución. Cambia un poco, digamos, cuando un EPOC es debido a biomasa que cuando es debido a tabaquismo, en el sentido de que es más común en mujeres, en pacientes más jóvenes y suele tener una menor declinación a largo plazo de la función, un mayor función pulmonar, un mayor conteo eosinofílico, un menor enfisema, pero con mayor afección de la vía aérea grande. Y otros factores, digamos, exposicionales importantes que uno pudiera tener en consideración incluyen exposiciones ambientales, como pueden ser agentes químicos, polvos inorgánicos, que pueden representar hasta el 20% de los casos, y la polución, el ozono, el PM2.5, óxidos de nitrógeno o sulfuro, etcétera, etcétera, también pueden estar involucrados. Ya en términos de la parte genética, lo que podemos decir es que, pues que hay evidentemente una carga genética de la enfermedad que hace que esto sea de origen multifactorial, pero pues digamos que también tenemos causas que son directamente debidas a una mutación genética, como puede ser la mutación de la SERPINA1, que lleva al déficit de alfa-1 antitripsina. Hay otros genes, que se han relacionado, como los genes de la metuloproteinasa 12, glutatión S-transferasa, receptor nicotínico de acetilcolina, entre otros. En términos del tiempo, como les decía, más que se necesite un tiempo específico de exposición para desarrollar la enfermedad, importa más entender ese tiempo como cómo se dio el desarrollo pulmonar, diría yo, o por lo menos así es como lo enfoca la guía. Como decíamos, el desarrollo pulmonar completo realmente ocurre entre los 20 a los 25 años y de ahí en adelante pues empieza a tener una declinación funcional hacia la vejez. Esto conlleva que si yo por alguna razón tengo alteraciones en el desarrollo, tengo alteraciones en esa fase estable que ocurre antes de que empiece la declinación, o si esa declinación funcional no es, digamos, como al rango usual, sino que es a una velocidad más acelerada, puedo llegar a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ende, afecciones en la infancia, afecciones teloméricas, afecciones que generen una declinación del FEV1 más pronunciada, pues van a favorecer que se desarrolle esta enfermedad. Y se habla como que un posible identificador de esto es lo que se conoce como disanapsis, que básicamente es un mismatch entre el calibre de las vías aéreas y el volumen pulmonar, siendo un posible predictor, como les decía, y favorecedor del desarrollo de la enfermedad. Además de eso, pues digamos que otros aspectos que se describen dentro de la patogenia incluyen el asma y la hiperreactividad bronquial, en el sentido de que estos pacientes tienen 12 veces más riesgo de EPOC. El término overlap de asma y EPOC ya casi no se utiliza, sino que los pacientes tienen las dos enfermedades al tiempo. La bronquitis crónica, que es tener tos productiva al menos 3 meses por 2 años seguidos, se presenta hasta en el 35% de los pacientes y parece asociarse con peores desenlaces. Las infecciones también pudieran favorecer el desarrollo de la enfermedad, particularmente infecciones respiratorias prevalentes en la infancia, infecciones por Pseudomonas aeruginosa, por micobacterias tanto tuberculosas como no tuberculosas y la infección por el virus del VIH. El sexo femenino, porque las mujeres parecen tener como una mayor predisposición a generar un daño relacionado con el consumo del tabaco, y el estrato socioeconómico probablemente por una mayor exposición a noxas respiratorias. Fisiopatológicamente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se presenta el conjunto de estas tres cosas de la getómica, van a empezar a ocurrir
cambios inflamatorios y cambios estructurales que son los que van a llevar a la enfermedad. Esos cambios inflamatorios básicamente se van a traducir en una inflamación crónica de la vía aérea y del parénquima pulmonar, lo cual va a generar una quimiotaxis, va a generar producción de factores de crecimiento, mayor estrés oxidativo, y esto puede o no verse acompañado de una reacción inflamatoria tipo 2, que es esta reacción inflamatoria un poco más alérgica o eosinofílica mediada por IgE, que es más particular o más prevalente en el asma, pero que también puede llegar a estar presente en los pacientes con EPOC. Y en cuanto a los cambios estructurales, básicamente esta inflamación va a llevar a un desbalance entre las proteasas y antiproteasas, lo cual va a favorecer una destrucción del parénquima pulmonar, específicamente llevando a un enfisema por una destrucción de las paredes alveolares. Y además, ese aumento en los factores de crecimiento y esa sobreproducción de moco van a generar una fibrosis por un aumento del tejido muscular y el tejido fibroso, lo cual va a favorecer la obstrucción. Y se habla cada vez más de un posible papel de la disbiosis pulmonar. Digamos que eso que hablábamos antes de que las vías, de que la vía aérea era un sitio estéril, es algo que cada vez está más reevaluado. Sabemos que tenemos una microbiota pulmonar y aparentemente el tipo de microbiota que tengamos pues puede impactar precisamente en estos aspectos fisiopatológicos. ¿Y qué va a ocurrir? Básicamente estos cambios inflamatorios en conjunto con estos cambios estructurales lo que van a favorecer es una obstrucción al flujo aéreo y un atrapamiento aéreo por una mayor resistencia de la vía aérea a la expiración del flujo y también por una mayor retención de aire y por una pérdida del recoil pulmonar relacionado con toda esta parte del enfisema. ¿Qué es lo que les mencionaba acá? Obstrucción y atrapamiento realmente. Adicionalmente, pues claramente cuando empiezo a tener esta obstrucción y este atrapamiento empieza a dar alteraciones en el intercambio gaseoso por alteraciones en la relación BQ e hipoventilación alveolar y eso se va a traducir pues en hipoxemia y también puede haber una disminución de la DLCO porque al yo tener una destrucción de las paredes alveolares se disminuye el área superficial en donde puedo hacer un intercambio gaseoso. Y si esto lleva a una hipoxemia crónica y persistente, pues puede incluso conllevar a una vasoconstricción hipóxica severa o permanente al punto de que desarrolle una hipertensión pulmonar. Además, esta se puede ver favorecida por una disfunción endotelial y una afección de la musculatura lisa vascular, dado por una hipertrofia e hiperplasia. Entonces, pues digamos que cómo ocurriría la historia natural de esto relacionado con lo del tiempo que les decía. Como les dije, hacia los 20 a 25 años todos alcanzamos nuestro pico de función pulmonar y empieza a disminuir progresivamente. Si por alguna razón yo no llego a ese pico o empiezo a tener una caída más acelerada, pues puedo tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por acá que se estaría desarrollando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es cuando el paciente ya tiene síntomas. Se han preguntado entonces si valdría la pena reconocer a los pacientes quizá un poco antes. Y a raíz de eso salen estos términos que podemos encontrar en la guía en donde tenemos un EPOC temprano que se refiere al inicio biológico de la enfermedad, es decir, el inicio cuando no llegamos al pico o cuando empezamos a tener la caída acelerada. Un EPOC leve que se refiere a una obstrucción espirométrica leve, un EPOC juvenil que es entre los 20 y los 50 años y quizá las dos más importantes que son el pre-EPOC y el PRISM. ¿Qué es el pre-EPOC? El pre-EPOC es el paciente que tiene síntomas respiratorios o alteraciones estructurales o funcionales, por ejemplo le hago un TAC y está lleno de enfisema, pero todavía no tiene obstrucción a nivel espirométrico. Y el PRISM, por su parte, va a ser un paciente que tiene una relación FEP1 sobre FBC mayor a 0,7, pero tiene o un FEP1 o FBC caído menor a 0,8. Es decir, tiene cierto grado de alteración en la prueba de función pulmonar, pero no tiene la obstrucción fija, que es lo que define como tal la presencia de la enfermedad. Esto digamos que más que todo es investigativo, porque lo que se ha visto es que estos pacientes pueden tener mayor riesgo de progresión o de mortalidad, pero lo que no se sabe es si hay algo que podamos hacer para tratarlos, ¿cierto? Si serviría de algo o no darles tratamiento a estos pacientes. Adicionalmente, pues lo que se propone es que cada vez más hagamos como una clasificación e individualización más precisa de los pacientes con EPOC. Y de ahí pues digamos que surge esto que mencionan acá, que es la taxonomía del paciente con EPOC, en donde podemos hablar de un EPOC determinado genéticamente con alfa-1 antitripsina, de una alteración en el desarrollo pulmonar, ambiental, infecciones, EPOC y asma o de causa desconocida. Nuevamente, al igual que el PRISM y el pre-EPOC, esto es más relacionado con aspectos de investigación que propiamente que tengan un impacto en términos de lo que hacemos respecto a la clasificación o el manejo de la enfermedad. Con todo esto claro, hablemos entonces de clínicamente cómo se va a presentar un paciente con EPOC. Habíamos hablado de 3 síntomas cardinales que eran disnea, tos y producción de esputo. ¿Qué podemos ver respecto a esa disnea? Que esa disnea suele ser progresiva en el tiempo, de esfuerzos y que puede llegar a ser persistente en algunos escenarios.
que puedo tener sibilancias, que puedo tener tos crónica, que puede ser intermitente y con o sin producción, infecciones recurrentes y muy probablemente una presencia de factores de riesgo que me hacen llevar a pensar que el paciente tiene esta enfermedad. Existen otros síntomas que se pueden presentar: opresión torácica, síncope con la tos, fracturas costales por la tos, fatiga, desnutrición, anorexia, cor pulmonar, que es digamos como el compromiso cardíaco secundario, esa hipertensión pulmonar, e incluso afecciones psiquiátricas. Si yo entonces tengo un paciente que le veo esta sintomatología y tiene un factor de riesgo identificable y yo digo, puede tener EPOC, lo que voy a hacer básicamente es caracterizar muy bien esos síntomas sospechosos y esos factores de riesgo, para lo cual voy a necesitar una historia clínica completa de los síntomas, de la severidad de los mismos, de las comorbilidades, de los antecedentes exposicionales y un examen físico buscando quizás signos relacionados con hiperinsuflación, cianosis, entre otros. Y si yo digo listo, voy a buscar entonces el diagnóstico de esta enfermedad, lo que yo hago es solicitar una espirometría pre y post broncodilatador. Como mencionábamos al inicio en términos epidemiológicos de la importancia de esta enfermedad, tanto por su prevalencia como por su impacto en términos de mortalidad y morbilidad, se han planteado si valdría la pena o no tamizar a estos pacientes. Básicamente porque se sabe que hay un subdiagnóstico brutal del 70% en el mundo y hasta más del 90% en países de bajos y medianos ingresos. Ya vamos a hablar un poquito más a detalle de qué podríamos hacer entonces con este tamizaje. Primero hablemos entonces de la espirometría. Si yo tengo un paciente que le sospeche la enfermedad y le pido la espirometría, ¿cómo lo voy a evaluar o me voy a aproximar a la misma para ver si el paciente tiene o no la enfermedad? Lo primero que tengo que saber es que el rol de la espirometría no solo está en el diagnóstico, también me sirve para establecer la severidad y para el seguimiento de los pacientes tanto en decisiones terapéuticas como en identificación de una caída temprana. Lo otro que debo saber es que la espirometría debe ser estandarizada, debe realizarse en un sitio en donde hagan bien las espirometrías, que usen fórmulas que no estén ajustadas por la edad y que digamos que los valores pre-broncodilatador quizás son los más importantes para diferenciar asma EPOC más que los post-broncodilatador. Digamos que no es necesario a todos los pacientes que se les envía una espirometría hacerles una espirometría post-broncodilatador. Si entrada ya tienen previo al broncodilatador una espirometría completamente normal. Si es anormal, ahí sí es donde vale la pena. No requiere suspenderse los broncodilatadores para realizar esto. Digamos que vamos a ver ahorita que la forma en la cual lo vamos a interpretar es a través de los valores relacionados con el predicho, con las relaciones sea de 0.7 o de 0.8 con respecto al predicho. Actualmente digamos que hay muchas sociedades y muchas guías que lo que hacen es favorecer que la espirometría no se debería interpretar a través de los valores predichos, sino que sería interpretar a través de desviaciones estándar con términos de el valor Z, que es como un número de desviaciones estándar más allá de lo que consideramos como el límite inferior de la normalidad. La GOLD, digamos que por ahora no da una recomendación a favor de uso de estas estrategias de interpretación de espirometría y por ahora mantenemos la interpretación de forma usual, a diferencia de otras guías como puede ser la ERS y la ATS que sí las recomiendan. Entonces pues digamos que aquí hay un poquito de heterogeneidad en ese sentido. ¿Qué es lo importante? Que para yo confirmar el diagnóstico lo que necesito es confirmar que haya una obstrucción tanto antes del broncodilatador como después del broncodilatador. Conforme a la GOLD, ¿cómo lo voy a definir? Una relación FEB1 sobre FS menor a 0.7 con una relación post-broncodilatador que se mantenga menor a 0.7. Evidentemente una obstrucción fija por sí sola no es suficiente para diagnosticar la enfermedad, sino que requiero pues una correlación clínica que me sugiera que efectivamente estoy frente a la presencia de la misma. Seguramente algunos en este punto se estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasó con que en el 2025 el JAMA sacó una nueva forma de definir EPOC con unos criterios mayores y menores que incluían unos criterios imagenológicos, sintomáticos y otros? Digamos que la GOLD sí lo menciona en la guía, pero dice que por ahora no van a adoptar esa nueva forma de diagnosticar el EPOC. ¿Por qué? Porque digamos que esta nueva propuesta de la JAMA básicamente dice, si usted tiene espirometría y tiene alguna otra cosa, tiene diagnóstico. Pero si no tiene espirometría, usted necesita los síntomas y la imagen, siendo obligatoriamente necesaria la imagen, lo que obliga a que todos los pacientes tengan una tomografía para llegar a confirmar su diagnóstico. Debido a eso y por la baja disponibilidad de tomografías en países de bajos y medianos recursos que se puedan hacer de forma rutinaria, estandarizada y ágil, pues la guía dice que por ahora no va a adoptar esa recomendación para el diagnóstico de la enfermedad.
Y aquí entramos a uno de los primeros cambios que tenemos en la GOLD 2026, que es la importancia que le dan precisamente al tamizaje y al diagnóstico temprano. Anteriormente solo decían como sí, no estamos seguros si se pudiera diagnosticar o no, creemos que probablemente se puede hacer en los pacientes a los que son llevados a tamizaje de SA de pulmón, ahí hacerles una espirometría. ¿Qué nos dicen ahora? Lo primero es que existen unos individuos objetivos, que son aquellos pacientes que ya sabemos que van a ser llevados a una tomografía de un cáncer de pulmón como forma de tamizaje, o si les encuentran alteraciones, digamos, como incidentales a nivel parenquimatoso. Si es así, nada, yo le busco el diagnóstico con la espirometría. Ahora, lo que cambia aquí es que nos dicen que podemos considerar a pacientes en riesgo, mayores de 35 años, con factores de riesgo posicionales o genéticos, que tengan alteraciones en el desarrollo, con síntomas respiratorios. Los podemos tamizar inicialmente a través de un cuestionario. Si ese cuestionario nos da positivo, pudiera considerar hacer uso de otras, digamos, herramientas como por ejemplo el picoflujómetro y demás. Y según eso, ya hacer como tal la tamización o la búsqueda diagnóstica propiamente con la espirometría. Como les decía anteriormente, pues la justificación de esto es este subdiagnóstico que se da a factores relacionados en todo el transcurso de la atención, no solo relacionados con los pacientes, sino con los médicos que los atienden y con el sistema de salud en el cual se encuentran. Entonces digamos que dan como unas recomendaciones un poco más pautadas de en quienes deberíamos considerar buscar activamente esta enfermedad. Si yo entonces ya confirmo la enfermedad, lo que sigue es clasificarla. Y para clasificarla hay varias variables que voy a tener en consideración. Número 1, ¿qué tan severa es la obstrucción de la vía aérea? ¿Listo? Y esto lo hago con el FEV1 postbroncodilatador. Importante que es el postbroncodilatador. Número 2, ¿qué tan sintomático es ese paciente? Para eso puedo utilizar escalas de disnea o score sintomático como es el SGRQ o el CAT menor a 10 o el CCQ para hablar de un adecuado control sintomático. La otra clasificación es qué riesgo tiene mi paciente de sufrir una exacerbación de la enfermedad. Y ahí considero las exacerbaciones en el último año, la severidad, etc. Y pues cada vez más estamos viendo un papel importante de los eosinófilos, por ahora no incluidos en una clasificación normal, pero sí relacionados sobre todo con estrategias terapéuticas, como vamos a ver más adelante, y pues obviamente evaluar las comorbilidades que tenga el paciente. Entonces empecemos con la primera clasificación que podemos hacer, la severidad de la obstrucción. Para esto tenemos una clasificación de la GOLD que divide a los pacientes en 4 categorías, GOLD 1 a GOLD 4 respectivamente, y depende del FEV1. Si está por encima del 80%, entre el 50 y el 80, entre el 30 y el 50 o menor del 30%. Esta clasificación tiene utilidad netamente pronóstica. No sirve ni para el tratamiento ni para el seguimiento. Entonces, en mi opinión, es la menos importante y la que uno quizá no se tendría que saber. Ahora, la clasificación de la disnea la voy a hacer con la escala de MMRC, la cual pues va de grado 0 a grado 4, en donde pues ahí está la descripción de cada uno. Lo que uno tiene que saber es conocer la descripción para saber cómo lo va a clasificar, porque no solo es como, disnea y ya, sino cuando le da, cuando está subiendo una pendiente, cuando tiene que caminar a la misma velocidad de las personas de su edad, cuando no logra caminar más de 100 metros o cuando tiene disnea con esfuerzos mínimos. Fíjense que no hay ninguna categoría que sea disnea en reposo. Si llega a tener disnea en reposo, pues sería un grado 4, pero también sin tener disnea en reposo puede ser un grado 4. Y en cuanto a la clasificación sintomática, como decíamos, podríamos utilizar el SGRQ, el CAT. Este es un ejemplo del CAT, que uno lo que hace es básicamente evaluar de 1 a 0 a 5, estos síntomas y con base en eso tomar un puntaje total. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que hagamos una valoración multimodal de tal forma que sepamos cómo está mi paciente y cuál va a ser la mejor estrategia, tanto de seguimiento como de tratamiento. Y para eso pues tenemos esta tablita muy famosa, que lo que más nos importa, esta tablita está acá, ¿cierto? A los pacientes multimodalmente los vamos a clasificar en EPOC GOLD A, GOLD B y GOLD E. Y aquí tenemos otra de las diferencias importantes de las GOLD 2026, que es esto. Y es que anteriormente para yo clasificar a mi paciente como GOLD E necesitaba como mínimo una exacerbación severa que requiriera hospitalización o 2 o más exacerbaciones moderadas. Actualmente con una sola exacerbación moderada es suficiente para considerar a mi paciente GOLD E. Si por el contrario no tiene ninguna exacerbación, evalúo su carga sintomática para ver si está en A o si está en B, según si tiene o no una alta carga sintomática. Y bueno, aquí me dejan la clasificación de la GOLD, pero como les dije, la que está en el cuadro es la más importante porque como veremos más adelante es la que me determina el tratamiento.
En cuanto a otras pruebas diagnósticas que pudiera considerar realizar en estos pacientes, pues las imágenes no son necesarias para el diagnóstico, la radiografía pudiera ser útil si estoy considerando diferenciales y la tomografía la voy a utilizar realmente es cuando tenga una alta sospecha de un diferencial, cuando esté considerando que mi paciente es candidato a cirugía de reducción de volumen, cuando esté evaluando tamizaje de neoplasias y cuando esté evaluando la vía aérea. Lo que son volúmenes pulmonares y difusión de monóxido de carbono se puede considerar sobre todo en pacientes que tengan disnea persistente pese al manejo o también que vayan a ser llevados a cirugías de reducción de volumen. También se utiliza particularmente el DLCO cuando el paciente tiene síntomas desproporcionados al grado de obstrucción, buscando no solo diferenciales, sino también evaluando el pronóstico de los mismos. Oximetría y gases arteriales se toman es para evaluar hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Oximetría en general cuando el paciente se hospitaliza en consulta externa. Los gases ya es cuando el paciente tiene o una exacerbación o cuando tiene un trastorno de la oxigenación documentado en la espirometría. Y pruebas de ejercicio como podría ser la caminata de 6 minutos me ofrece principalmente un valor pronóstico, pero no debo hacerlas de rutina. Perfecto. Aquí tenemos algo del TAC de tórax en cuanto a cuál es su verdadero uso. Como ya dijimos, me sirven diagnósticos diferenciales, pacientes que tengan exacerbaciones frecuentes, sintomatología que no responda con el tratamiento, etc. Pacientes que sean candidatos a cirugía de reducción de volumen o cuando cumplan los criterios del USPTF, ¿sí? US Prevention Task Force, relacionados con el tamizaje de cáncer de pulmón. Entonces, la guía estrictamente digamos que en lo escrito lo que nos dice es que van a indicar la tomografía en pacientes con exacerbaciones persistentes, síntomas desproporcionados, un FEP1 menor de 15 a 45 con hiperinsuflación y atrapamiento o como tamizaje de cáncer del pulmón. Una consideración importante es que si yo hago tomografías, claramente voy a tener un mayor descubrimiento de incidencias o de alteraciones a nivel pulmonar. Y entre ellas voy a tener lo que se conocen como las ILAs, que son las anormalidades intersticiales inespecíficas, ¿cierto? Las ILAs, digamos que lo que uno hace es hacer un abordaje como multidisciplinario de las mismas, evalúa la sintomatología, sobre todo pensando en enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, pues uno tiene que tener consideración de eso y en tal caso de que se presente, pues hacer un abordaje juicioso de las mismas. La guía recomienda en absolutamente todos los pacientes con EPOC documentar si hay o no déficit de alfa-1 antitripsina, ya que si la concentración es menor al 20% se puede beneficiar de un manejo en un centro especializado y tamizaje a familiares. En cuanto a scores para evaluar la severidad, realmente el BODE es el único que se ha demostrado que efectivamente puede darme un pronóstico en términos de sobrevida. Pero más allá de eso no me sirve para nada más, no me determina cómo voy a manejar a mi paciente, por lo cual no es algo que digamos que se utilice rutinariamente, por lo menos en el paciente con EPOC clásico, normal o tranquilo, ¿listo? Y en cuanto a biomarcadores, salvo los eosinófilos para el inicio del corticoide inhalado, hasta ahora no hay evidencia de utilizar absolutamente nada. Y digamos que dentro del abordaje diagnóstico siempre debe ir incluido valorar los rasgos tratables, que son aquellas entidades, tanto pulmonares o extrapulmonares, que pueden predisponer a un mal control de la enfermedad o a una confusión relacionada con la sintomatología de la misma. Son muchos los diferenciales que podemos tener en un paciente que sospechamos EPOC, ¿cierto? Entre ellos tenemos asma, falla cardíaca, bronquiectasias, tuberculosis, bronquiolitis, panbronquiolitis, entre otras. Y también podemos tener otras causas de tos, sean intratorácicas o extratorásicas. De ahí la importancia de este abordaje, digámoslo así, amplio y holístico de estos pacientes. Una vez entonces yo los diagnostico y los clasifico, lo que sigue es manejarlos. ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Reducir síntomas en primer lugar y en segunda instancia reducir el riesgo. ¿Riesgo de qué? De exacerbaciones. Para esto pues digamos que hay alguna terminología que ellos acuñan como por ejemplo baja actividad de la enfermedad, que lo van a entender como una ausencia de exacerbaciones de deterioro sintomático o pérdida acelerada de función pulmonar. La enfermedad estable, que son aquellos que tienen baja actividad. La enfermedad controlada, que es la enfermedad estable con ausencia de impacto en la calidad de vida del paciente. Dentro del manejo tenemos manejo no farmacológico y farmacológico. Dentro del manejo no farmacológico, aunque ocasionalmente utiliza componente farmacológico, está la cesación del tabaquismo. ¿Listo? Es muy importante siempre buscarla y tratar de manejarla. ¿Listo? ¿Cómo lo manejamos? Depende del grado de dependencia. Hay ciertas cosas que nos hablan de dependencia grave, como a los 30 minutos de despertarse ya estar fumando, fumar en la noche, más de 20 cigarrillos al día, scores de riesgo. ¿Qué me pueden ayudar a determinar esto?
El manejo no farmacológico en general va a constar de consejos prácticos, soporte social de familia y amigos, soporte social por fuera del tratamiento y hay un posible beneficio de incentivos monetarios. Ya en cuanto al manejo farmacológico, lo que podemos hacer es reemplazo de nicotina, sea con parches o con gomas. Em, digamos que la única limitación realmente de utilizar estas fuentes exógenas de nicotina es en los pacientes con 2 semanas posinfarto o pos-ACV. Otras opciones farmacológicas incluyen la vareniclina, el bupropión y la nortriptilina. Y algo importante a saber es que los cigarrillos electrónicos, si bien pueden reducir el tabaquismo, no son una opción para el cese del mismo, ya que pueden generar daños semejantes. Lo que nos propone entonces es la estrategia de las 5 A's, en donde yo debería preguntarle a mi paciente, ¿cierto? Debería aconsejar a mi paciente, valorarlo, asistirlo y establecer una cita de control para determinar cómo va su progreso. Es fundamentalmente importante esto, ya que fíjense lo que dice acá. Cesar el tabaquismo es la intervención con mayor potencial de cambiar la historia natural de la enfermedad de un paciente con EPOC. En cuanto a otras exposiciones, pues lo ideal es tratar de prevenir que el paciente tenga pues una exposición continua a estas noxias respiratorias. Entonces ahí hay importancia tanto de la contaminación como de la temperatura. Lo que se recomienda es que idealmente la temperatura esté entre 18 y 32 grados y menos de 24 grados para dormir. Otro componente que entre comillas es farmacológico y no farmacológico del EPOC es la vacunación, ¿cierto? ¿Para qué deberíamos vacunar a nuestros pacientes? Influenza anual, COVID-19 según las recomendaciones locales, neumococo si todavía no lo tiene, virus sincitial respiratorio, DPTA y varicela zoster. ¿Listo? Otro componente muy importante del manejo no farmacológico es la rehabilitación pulmonar, que vamos a entender la rehabilitación pulmonar como una intervención multimodal, que lo que busca es mejorar la condición física y psicológica de los pacientes que tienen condiciones respiratorias crónicas para mejorar la adherencia a largo plazo y los comportamientos saludables. ¿Qué abarca la rehabilitación pulmonar? Ejercicio, educación, automanejo, cambios comportamentales y debe realizarse en programas que duren 6 a 8 semanas sin haber evidencia que haya un beneficio adicional de extenderla más de 12 meses. Pero ojo, lo que toca es que lo que sí se intervenga y se mejore en la rehabilitación pulmonar, pues el paciente lo continúe en la casa. Para la evaluación de la rehabilitación pulmonar, pues se hace seguimiento de parámetros clínicos paraclínicos y una valoración, digamos, integral tanto de la fuerza como de la capacidad funcional. ¿Qué mejora hacer esta rehabilitación pulmonar? Por ejemplo, el oxígeno ya vimos que cambia la historia natural de la enfermedad, o sea, el oxígeno puede reducir la mortalidad. La rehabilitación pulmonar en el contexto crónico, digamos que lo que hace es hacer principalmente una mejoría sintomática. ¿Listo? Ahora, es diferente si yo hablo de rehabilitación pulmonar en el momento temprano después de una exacerbación, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero en ese contexto, solo en ese contexto, sí hay una disminución de mortalidad y de rehospitalizaciones. ¿Listo? Que es como lo que uno tendría que tener en consideración. No tiene evidencia de reducción de mortalidad de forma crónica, que creo que sería lo importante a considerar. El paciente puede tener desaturación durante el ejercicio, eso no es una indicación de oxígeno domiciliario, pero pues digamos que el oxígeno pudiera ayudarle al paciente a tener menor carga sintomática y poder completar la rehabilitación pulmonar. El problema es que es un programa de difícil implementación, porque se necesitan varias personas a cargo de estos pacientes, por lo cual va a ser un problema de financiación para los recursos y para el Estado. El paciente no es el más educado y no va a entender la necesidad de ir a esto. Y la telerehabilitación, digámoslo así, tiene evidencia que soporta su beneficio, siendo no inferior a la presencial, que es una de las opciones con las cuales podríamos tratar de romper estas barreras de implementación. Otras consideraciones en el manejo no farmacológico incluyen lo que es la educación y el automanejo, aclarando que esto no aumenta la mortalidad, programas de cuidado integrado y la actividad física. De esta actividad física es importante saber que debe ser tanto de fuerza y de intervalos, que son las que más tienen evidencia, buscando un 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima o una escala Disney de Borg de 4 a 6. Adicionalmente debemos incluir el manejo nutricional y hay un posible beneficio del Tai Chi en estos pacientes. Digamos que esta sería como la tabla o la gráfica que nos resume qué estrategias de manejo no farmacológico deberíamos incluir en los pacientes según su clasificación multimodal de GOLD, sea en A, en B o en E. Básicamente es lo mismo en todas, lo único es que tanto en B como en E incluye la rehabilitación pulmonar, no en A. Realmente es como la diferenciación importante. Y lo que decíamos, siempre incluir educación, automanejo, cuidado multidisciplinario.
¿Cómo voy a hacer el seguimiento del manejo no farmacológico para saber si está sirviendo? Básicamente con los dos componentes que busco mejorar con el manejo. Dijimos que lo que buscaba era mejorar la disnea y las exacerbaciones. Si mi paciente por alguna razón sigue con disnea a pesar del manejo no farmacológico, y pues lo que ya vamos a hablar ahorita de manejo farmacológico, debería promover más este automanejo, digámoslo así, la educación, estrategias de respiración, de conservación de energía, entre otras, y la rehabilitación pulmonar pudiera ser también algo importante. Y en términos de exacerbaciones, la educación también va a ser súper importante. Ahora es para evitar factores agravantes, cómo saber si se está exacerbando o no. Y nuevamente, pues la rehabilitación pulmonar puede jugar un papel fundamental ahí. Con eso claro, pasemos entonces al manejo farmacológico. En el manejo farmacológico, digamos que este algoritmo es nuevo, en donde nos dicen, vea, usted tiene un paciente con EPOC, ¿lo acabo de diagnosticar? Sí. Lo que usted va a hacer es iniciar un tratamiento conforme a una figura que ya vamos a ver ahorita que depende de la escala de lo que lo habíamos clasificado en GOLD, A, B o E. Mientras que si el paciente ya venía con tratamiento, lo que usted va a hacer es revisar cómo va el control de síntomas y exacerbaciones y con eso va a hacer una valoración para definir cómo va a ajustar el tratamiento. El manejo farmacológico consta principalmente del uso de terapia inhalada y principalmente, o la piedra del manejo angular, van a ser los broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores tengo dos categorías importantes, que son los beta-2 agonistas y los antimuscarínicos. Dentro de los beta-2 agonistas tengo aquellos de corta acción, como salbutamol y terbutalina, y de larga acción, como salmeterol, indacaterol, olodaterol y dilanterol. Pueden generar eventos adversos como taquiarritmias, temblor, hipocalemia y taquifilaxia. En cuanto a los antimuscarínicos, corta acción, ipratropio y oxitropio, larga acción, tiotropio, aclidinio, umeclidinio, redefenacina y el glicopirrolato. Eventos adversos, serostomía, glaucoma agudo si se usa máscara. Algo importante es que no tiene efectos anticolinérgicos sistémicos. ¿Qué evidencia tiene el uso de los broncodilatadores o para qué sirven? Digamos que evidencia certera de que reduzcan el deterioro de la FEB1, realmente no. Pero sí tienen evidencia en lo que yo busco con el manejo, que es mejoría sintomática y reducción de exacerbaciones. Hay unas reglas generales y es que en general larga acción es superior a corta acción y combinación es superior a monoterapia precisamente en esto, ¿cierto? En términos de exacerbaciones, lo de que la combinación sea mejor a la monoterapia no es tan claro, aunque sí parece haber superioridad. Digamos, si ustedes me dicen a mí, si ustedes comparan ya como monoterapia un LAMA versus un LABA, lo que ustedes tienen que saber es que el LAMA tiene más evidencia en prevención de exacerbaciones. Pero en términos de control sintomático, son iguales. ¿Listo? Las metilsantinas, si bien pueden mejorar síntomas, rara vez se utilizan, muchos eventos adversos, muy mala evidencia. Yo personalmente nunca he visto a nadie con metilsantinas, con teofilina. ¿Cuáles son los nombres? Pues aquí los tenemos, las formas en las que vienen, cómo se administran. Pues no vamos a ahondar en eso, la tabla se las dejo es más ahí para ustedes. Además de la terapia broncodilatadora que dijimos que era la piedra angular del manejo, hay ciertos pacientes que se van a beneficiar de una terapia adicional que son los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados tienen principalmente evidencia en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de exacerbaciones y tienen eosinofilia, usualmente entendida como unos eosinófilos en sangre de forma sostenida mayores a 300. La evidencia de los corticoides inhalados está dada no como monoterapia, sino cuando se usan en conjunto con otro broncodilatador. Como les decía, ese conteo de eosinófilos debe ser persistente, debe ser continuo y tampoco hay que ser tan estrictos en el sentido de que si yo tengo un paciente exacerbador frecuente y tiene más de 100 eosinófilos, también pudiera considerar el potencial beneficio de agregar un corticoide inhalado. ¿Listo? Específicamente, digamos que la terapia combinada que utilizamos actualmente de corticoides inhalados es los corticoides en conjunto con LABA y con LAMA. ¿Listo? Porque lo que es LABA o LAMA en conjunto con corticoide inhalado no tienen una clara evidencia de que efectivamente sean mejores. Mientras que la triple terapia, LABA-LAMA, ahí sí definitivamente tienen evidencia en pacientes con obstrucción severa o exacerbaciones frecuentes. Y algo súper importante es que es la primera terapia inhalada que tiene una evidencia de reducción de mortalidad en el estudio IMPACT y en el estudio ETHOS. Eventos adversos que pueden tener los esteroides y razón por la cual solo los tenemos que administrar en los pacientes en los que se ha demostrado que efectivamente tienen beneficio
mayor riesgo de neumonía, candidiasis, disfonía, equimosis, osteoporosis, diabetes, cataratas, infección por micobacterias, entre otras. Entonces, siempre tener esa consideración de que sí, reduce mortalidad, tengo que utilizarlo en el que tenga indicación, pero no debo utilizarlo en el que no tenga indicación. Aquí tenemos los corticoides inhalados y tenemos una semaforización de cuándo usarlos sí o sí. Eosinófilos 300, cuándo considerarlo, exacerbaciones frecuentes con eosinófilos de 100 y cuándo no usarlos, eosinófilos menores a 100, neumonía frecuente o antecedente de infección por micobacterias. Y aquí tenemos las tres terapias que tenemos: fluticasona meclíneo y bilanterol, beclometasona formoterol glicopirronio y budesonida formoterol glicopirrolato. Algo importante es que en general, si yo se lo inicio, lo continúo. ¿Listo? Rara vez lo voy a descontinuar porque eso se ha visto que puede tener un riesgo de un deterioro, como un efecto rebote, un deterioro del paciente. Consideraciones adicionales de los inhaladores, ¿cierto? Cuando yo le doy a un paciente una terapia inhalada, es fundamental la educación y la evaluación de la técnica porque casi todos tienen una mala adherencia o tienen una mala técnica en el uso de la medicación. De ahí es que es importante que yo sepa que en primer lugar tengo que saber qué tipo de inhalador tengo que utilizar según el paciente. Porque por ejemplo los de polvo seco requieren una inhalación profunda y fuerte. Los espaciados requieren coordinación del disparo y de la inhalación. Entonces, pues digamos que eso depende de la funcionalidad del paciente, de si puede hacer o no esa inhalación profunda, de si puede o no realizar esa coordinación. Si hay dudas, pues lo mejor es el nebulizador. Él pone el nebulizador y le bota el eso y el paciente empieza a respirar ahí y pues es lo que más garantizaría en ese caso que llegue el medicamento a toda la vía respiratoria y a todo el árbol bronquial. Lo ideal es que el paciente utilice también un único dispositivo, es decir, si lo voy a dejar lava-lama o lava-lama ICS, que sea un único inhalador con todos los medicamentos y no que tenga varios inhaladores, porque evidentemente eso impacta en la adherencia. Y muy importante pues considerar la huella de carbón que pueden dejar estos inhaladores. Ahora bien, otras terapias que pudiéramos considerar. Los corticoides orales solo se utilizan en exacerbación. Jamás vamos a utilizar corticoides orales de manera crónica en un paciente como eventualmente una pudiera considerarlo en asma. En EPOC, jamás. ¿Listo? Inhibidores de fosfodiesterasa 4 que son el roflumilast. Los podemos considerar en pacientes que son exacerbadores frecuentes, particularmente cuando tienen bronquitis crónica, obstrucción severa y exacerbaciones frecuentes. Que se ha demostrado que reduce exacerbaciones y mejora función pulmonar. Eventos adversos, gastrointestinales, cefalea, alteración del sueño y hay que tener precaución en pacientes con depresión. Continuando con otras terapias, antibióticos, no para manejo de infecciones, sino para manejo inmunomodulador. Aquí tenemos evidencia con acitromicina y con eritromicina que pueden reducir exacerbaciones en pacientes con alto riesgo de las mismas, siendo, digamos que, de particular uso en exfumadores, no en fumadores activos. Si son fumadores activos, se reduce la efectividad. Y algo importante también es que es una terapia que no es crónica o indefinida, sino que los estudios son con 1 año de terapia. Eventos adversos, pues prolongación del QT con los antibióticos, eventos, digamos, como adversos gastrointestinales, aumento en resistencia bacteriana y potencial ototoxicidad. Y en cuanto a otras terapias, pues digamos que parece que la N-acetilcisteína puede reducir exacerbaciones en pacientes sin corticoide inhalado. Erdosteína puede también servir independiente de si usa o no el corticoide inhalado. Benralizumab hasta ahora no ha mostrado beneficio. Y cosas que no tienen evidencia: antileucotrienos, infliximab, estatinas, betabloqueadores, vitamina D, entre otras. ¿Qué cosas sí hay nuevas realmente desde el año pasado y ahora en este año también respecto a otras terapias? Esto: la ensifentrina y los biológicos. La ensifentrina es un inhibidor de fosfodiesterasa, pero a diferencia del roflumilast no es selectivo de la fosfodiesterasa 4, sino que también actúa sobre la fosfodiesterasa 3 y eso le da un efecto tanto antiinflamatorio como broncodilatador. Actualmente lo que se ha demostrado es que puede mejorar función pulmonar y disnea sin beneficio en exacerbaciones, por lo cual se va a utilizar principalmente en pacientes que tengan un mal control debido a esa persistencia de síntomas y no a exacerbaciones frecuentes. Y además es muy segura.
Y en cuanto a biológicos, hace ya ratico tenemos el dupilumab, ¿cierto? Indicado en pacientes con eosinofilia y alto riesgo de exacerbaciones, logrando mejoría en exacerbaciones, FEV1 y calidad de vida. Pero tenemos ahorita recientemente publicados los estudios del mepolizumab, que también en pacientes exacerbadores con triple terapia, GOLD 2,4 de FEV1 y que tuvieran eosinofilia, demostró una reducción de las exacerbaciones. De ahí entonces, pues digamos que tengamos ya estas gráficas de resumen. Si yo voy a iniciar tratamiento entonces en un paciente con EPOC, lo primero que voy a hacer es evaluar su grupo. ¿Es A, B o E? Si es A, le voy a dejar algún broncodilatador, idealmente de larga acción. Si es B, le voy a dejar terapia dual, LABA más LAMA. Y si es E, le voy a dejar mínimo LABA más LAMA y voy a considerar los eosinófilos, perdón, para ver si le dejo triple terapia con LABA-LAMA, ahí sí es. Y a todos los pacientes les dejo SABA o SAMA para que se puedan rescatar en los escenarios en los que tengan episodios de broncoobstrucción, así como aguda o transitoria. ¿Qué debería hacer si mi paciente viene tomando LABA con ICS? Si el paciente está tomando LABA con ICS y no ha tenido exacerbaciones previas y digamos que ha tenido una adecuada como respuesta al tratamiento, podría considerar continuárselo. Pero si tiene una alta carga sintomática, mejor lo escalono a LABA-LAMA ICS. Si tiene muchas exacerbaciones y tiene eosinófilos mayores a 100, escalónelo a LABA-LAMA ICS. Pero si tiene eosinófilos menores a 100, ¿cierto? Cámbialo a LABA-LAMA y suspéndale el corticoide inhalado. O si no tiene una historia importante de exacerbaciones y tampoco uno diga como, ha mejorado el resto del paciente con este tratamiento, pues cámbialo a LABA-LAMA, quítele la ICS por los eventos adversos que habíamos hablado. ¿Cómo vamos a hacer entonces el seguimiento? Exactamente lo mismo. Voy a evaluar las dos características que yo quiero resolver con el tratamiento, que ya habíamos dicho que eran la disnea y las exacerbaciones. Si el paciente sigue con disnea y está con LABA o LAMA, lo paso a LABA más LAMA, los dos. Y si sigue con disnea, pues nada, evalúo técnica, adherencia, miro si es que no se está haciendo bien toda la parte del manejo no farmacológico y pudiera considerar el inicio de la enficentrina, ¿cierto? Si el problema por su parte son las exacerbaciones, ¿cierto? Si mi paciente está con LABA o LAMA y tiene eosinofilia, LABA-LAMA ICS. Si no tiene eosinofilia, LABA-LAMA. Pero si se sigue exacerbando y tiene eosinófilos mayores a 100, LABA-LAMA ICS. Si pese a eso se sigue exacerbando, roflumilast, acitromicina o biológicos incluyendo dupilumab o mepolizumab pudieran ser una opción. Otras consideraciones a tener en cuenta en el seguimiento: le hago espirometría anual para evaluar el FEV1, evalúo caminata de 6 minutos para ver la parte del control sintomático y la tolerancia al ejercicio, imagenología, o sea, TAC, si hay mal control de síntomas o múltiples exacerbaciones, valorar comorbilidades y tratarlas muy bien, y seleccionar cuidadosamente quienes son verdaderamente candidatos a telemonitoreo si lo voy a considerar así. La evidencia de los biológicos, digamos que sale de estos estudios. Para el dupilumab tenemos el Boreas y tenemos el Notus. Y para el mepolizumab tenemos el Metreo, tenemos el Metrex y tenemos el Matine. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Lo más importante son los criterios de inclusión. Eosinofilia, menos de 70% de FEV1. Menos de 80, menos de 80, menos de 80, eosinofilia. Entonces, esos son los pacientes que realmente van a tener evidencia. ¿Y en qué mejoran? Exacerbaciones, función pulmonar y calidad de vida principalmente. No hay desenlaces de mortalidad. Creo que vale la pena mencionarlo. Y en cuanto a otros tratamientos que no hemos hablado hasta el momento, pues nada, puedo considerar terapia de aumento de alfa-1 antitripsina en pacientes que tengan pues evidencia de déficit de la misma. No hay evidencia clara de si los antitusivos, de si los vasodilatadores pudieran servir. Los opioides son más que todo para el manejo de la disnea, y el manejo de hipertensión pulmonar. Por ahora no hay evidencia de que la terapia, digamos, como dirigida a la hipertensión pulmonar, como no sé, pudiera ser ambrisentan, tadalafilo, sildenafilo, sirvan en hipertensión pulmonar del grupo 3 derivada de EPOC. Terapias de aclaramiento, otros inhaladores, mucolíticos, intervenciones broncoscópicas pudieran llegar a ser útiles en bronquitis crónica. Perfecto. Saliendo del manejo farmacológico, entonces, otros manejos a tener en consideración. Oxigenoterapia, que pues bueno, uno pudiera argumentar si es un manejo farmacológico, muy probablemente sí. La oxigenoterapia disminuye la mortalidad en los pacientes con hipoxemia persistente
Y se entiende oxigenoterapia como que un paciente tenga oxígeno 16 horas o más al día, más de 15 horas al día. Y también es muy importante la valoración de la oxigenoterapia en los pacientes que van a ir en viaje en avión. Es súper importante, ¿listo? En general, si un paciente tiene una saturación apropiada y hace una caminata de 6 minutos y mantiene una saturación mayor a 84, no hay que dejarle oxígeno para el vuelo. De lo contrario, o sea, si sí se desatura más o pues si ya usa oxígeno, pues normalmente hay que dejarle manejo con cánula nasal a 3 litros o con Venturial 31%. En cuanto al soporte ventilatorio, ojo, aquí estamos hablando de manejo crónico y no de exacerbación. Pues digamos que si bien se utiliza mucho en exacerbación a nivel crónico, digamos que no está claro si hay una recomendación, uno lo pudiera considerar en pacientes que tengan hipercapnia persistente después de una exacerbación, una PaC2 mayor a 53 después de 2 a 4 semanas de la exacerbación, y eso se ha visto que puede reducir rehospitalizaciones y eventualmente puede tener un impacto en mortalidad. Respecto a la oxigenoterapia, pues es importante entonces que sepamos cuáles son los pacientes que se benefician de oxigenoterapia, porque ahí decía los que tengan hipoxemia persistente, pero pues ¿cómo vamos a definir eso? Tenemos esta recomendación en donde nos dicen, vea, si usted tiene un paciente que tiene una PaO2 menor a 55 o una saturación menor a 88% de forma sostenida, o tiene un paciente que teniendo una PaO2 entre 55 y 60 tiene evidencia de falla cardíaca por cor pulmonare o eritrocitosis, un hematocrito mayor al 55%, prescríbale el oxígeno. Usted se los prescribe y lo vuelve a dar a los 60 a los 90 días. Y mira nuevamente con gases si el paciente necesita o no la oxigenoterapia. ¿Listo? Otros tipos de terapia que ya se salen, digamos, de la mano de los clínicos, se pudiera decir, es la parte de la terapia invasiva. Dentro de esto, pues digamos que tenemos terapia dependiendo de lo que ocurra, más disnea, más exacerbaciones o más producción crónica de moco. ¿Qué podemos tener aquí? Criospray, reoplastia o denervación, que están principalmente en estudios, y estos que son los que sí ya están como principalmente recomendados, que es bullectomía, stent de vía aérea, la válvula endobronquial, los coils endobronquiales, la termoablación, entre otras. ¿Cómo podemos hacer esta terapia invasiva? Pues digamos que esos son como los tres que más habla la guía realmente. La bullectomía se recomienda en un paciente que tenga alguna bulla que comprometa más de un tercio del parénquima y eso mejora el desempeño cardiopulmonar y la disnea. La cirugía de reducción de volumen mejora la tolerancia al ejercicio, reduce mortalidad, sobre todo en pacientes con enfisema del lóbulo superior. Importante, aumenta la mortalidad si el FEB1 es menor al 20%, si el enfisema es homogéneo y no está en un solo sitio en donde yo pueda hacer esa reducción de volumen, o si el DLCO es muy bajo. Y la terapia broncoscópica, que lo que busca es no hacer manejo quirúrgico, sino a través de broncoscopia colocar alguna válvula u otros que no tienen tanta evidencia como coils, vapor, sellantes y stents. Lo que busca eso es evitar o sellar un sitio en donde haya un enfisema o una bulla muy grande. La válvula, por ejemplo, no sé, yo tengo una bulla enorme, entonces el bronquio que va a esa bulla le pongo una válvula y esa válvula es una válvula unidireccional, que lo que hace es que permite que salga el aire pero no que entre y va haciendo como una telectasia selectiva de esa bulla. Los principales riesgos realmente son el neumotórax hasta en el 26% de los pacientes, pero esto a cambio de que haya una reducción en exacerbaciones y una mejoría sintomática, siendo no inferior a la cirugía de reducción de volumen, pero con menos eventos adversos. ¿Cómo aplicarlo? Pues realmente lo que tendríamos que hacer es evaluar las características tomográficas del paciente en cuanto al enfisema y demás. Si el paciente no es candidato a absolutamente nada, pues el trasplante es lo que seguiría. Si tiene un enfisema, digamos, predominante, nos tocaría ver si tiene una bulla grande o no. Si tiene una bulla grande, bullectomía. Si no, nos tocaría ver si el enfisema es o no es heterogéneo. Y según eso vemos las opciones, pues, que le podemos ofrecer a ese paciente. Y la última opción va a ser el trasplante pulmonar. La única cura que tiene la EPOC realmente es el trasplante pulmonar. ¿Qué deberíamos saber nosotros cuando debemos remitir un paciente a que miren si es candidato a trasplante? Si tiene una enfermedad progresiva sin posibilidad de manejo intervencionista, un BO de 5 o 6, una PaC2 elevada con una P2 baja y un FEB1 menor a 25%, pues en esos escenarios uno debería considerar remitir. Y ya la indicación va a ser un BOE de 7 o más, un FEB1 menor al 20%, 3 o más exacerbaciones severas en el último año, una exacerbación con insuficiencia respiratoria e hipertensión pulmonar moderada a severa. De todo esto creo que la guía hace bastante énfasis y a mí también como clínicos me parece que es importante que sepamos qué es lo que realmente impacta en mortalidad. Porque lo otro da calidad de vida, que obvio es supremamente importante. Pero definitivamente a mí lo que no se me puede olvidar es esto, las estrategias que hacen que mi paciente muera menos.
En farmacoterapia, fíjense cómo lo único es triple terapia. Ni biológicos ni nada por el estilo. Triple terapia. Y en no farmacológica, cesación de tabaquismo, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia, ventilación mecánica no invasiva y cirugía de reducción de volumen es lo que tiene evidencia realmente para reducir mortalidad. Como ustedes se dan cuenta, pues estos son pacientes que ocasionalmente van a ser de muy difícil manejo, que no van a tener opciones terapéuticas y demás, y que pueden tener una carga sintomática muy importante. De ahí que cuidados paliativos sea una parte fundamental del manejo del paciente con EPOC, y no solo al final de la vida, no solo cuando está ahogado al borde de morir en una cama de un hospital. No, desde que yo tengo síntomas de difícil manejo, debería considerar una valoración por cuidados paliativos porque esto se ha visto que mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes. Los principales síntomas a paliar realmente van a ser más que todo como la disnea. Para esto se puede utilizar ejercicios de respiración, rehabilitación pulmonar, opioides, estimulación neuromuscular, vibración de caja torácica, ventiladores, acupuntura, oxigenoterapia, entre otras. Y también es muy importante la parte del soporte nutricional y el manejo de síntomas psiquiátricos y de fatiga. Los cuidados al final de la vida también es importante saber que no solo implican la disnea terminal, ¿cierto? Es muy importante en todos los escenarios, cuando uno ya sabe que tiene un paciente que tiene un EPOC, que se está exacerbando recurrentemente, que no es candidato a manejo invasivo, que no es candidato a trasplante ni nada por el estilo, pues ser abiertos con el paciente y con la familia y decir, venga, o sea, si usted se vuelve a exacerbar y la cosa se pone grave, ¿usted qué quiere? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas voluntades anticipadas? ¿Le gustaría la no invasiva? ¿Estaría dispuesto a una ventilación invasiva? Y así sucesivamente. Y de esa misma manera evaluar el beneficio de un hospice, de una hospitalización en casa, de un hogar de cuidado crónico, especialmente en aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida menor a 6 meses. Y el resumen del tratamiento básicamente sería eso: diagnostico a mi paciente, le hago la valoración inicial, GOLD A, B, E, cuál es su severidad, hago un manejo inicial tanto farmacológico como no farmacológico, hago un seguimiento para ver si el compromiso es de síntomas, principalmente de disnea o de exacerbaciones, y según eso hago un ajuste en el tratamiento y luego vuelvo a hacer ese seguimiento. Perfecto. Vamos a pasar ahora a hablar, ya casi que terminando, de las exacerbaciones de EPOC, ¿cierto? Que es como el otro componente importante de la guía. ¿Cómo vamos a definir una exacerbación? Una exacerbación se define como un aumento agudo, entendido como menos de 14 días, de alguno de los síntomas de la EPOC, disnea, tos y esputo, que se puede acompañar de otros síntomas como taquicardia, taquipnea, y se suele acompañar de inflamación local y o sistémica, usualmente en relación a un insulto, una nueva noxa, una exposición en la vía aérea. Es importante porque pues tiene un impacto muy grande en el pronóstico de los pacientes. Si un paciente se exacerba, la mitad a los 5 años están muertos. Entonces es de gran importancia. A las 8 semanas, solo 20% de los pacientes logran verdaderamente recuperarse a como estaban antes de la exacerbación. Y algo muy importante también es que las exacerbaciones no solo son las que llegan al hospital y que requieren ventilación mecánica no invasiva. Hay veces que los pacientes tuvieron exacerbaciones leves en casa que no las reportan. De ahí la importancia de siempre indagarlas e interrogarlas. Las exacerbaciones, digamos que pueden tener diversos factores de riesgo. El más importante de ellos es la exacerbación previa. Si un paciente ya se exacerbó, es el que más está en riesgo de volver a exacerbarse. Pero la severidad del compromiso, el número de medicamentos, qué tan afectada está la arquitectura pulmonar, el mal control sintomático, diámetro de la arteria pulmonar, enfermedad por reflujo gastroesofágico, se asocian. Y uno que cada vez más se describe es el déficit de vitamina D. Habíamos dicho antes, la suplencia de vitamina D no sirve para nada para control sintomático, no sirve tampoco suplirla, digamos, como en el momento agudo, pero en lo que sí sirve es que en pacientes que tienen un déficit severo, suplirla puede reducir las exacerbaciones recurrentes hasta en un 50%, y de ahí que la guía deje una recomendación de evaluarla en exacerbaciones. En cuanto a los desencadenantes de las exacerbaciones, lo más común van a ser las infecciones, sobre todo virales, en menor medida bacterianas. ¿Listo? Y de ahí que la importancia cuando uno se enfrenta a un paciente que se exacerbó es buscar ese desencadenante, inicialmente casi siempre enfocado a ese aspecto infeccioso, sobre todo determinando si hay posibilidad o no de pensar que sea etiología bacteriana para darle antibiótico. Por ejemplo, la purulencia del esputo sugiere etiología bacteriana, mientras que la eosinofilia sugiere más una etiología viral. Otra causa desencadenante es un aumento importante en la polución o una exposición importante a un aumento en la polución, cambios en temperatura, tromboembolismo pulmonar, mala adherencia al manejo farmacológico, entre otros. El abordaje diagnóstico básicamente va a incluir pues, una historia clínica
completa, con un examen físico muy bueno del paciente, una evaluación completa de los síntomas y de signos que me apoyen el diagnóstico, unos estudios iniciales y con base a eso, pues evaluar cuál va a ser la mejor estrategia de tratamiento de nuestro paciente. Y también pues saber si lo que tiene es una exacerbación o es algo más. Pueden haber otras diferenciales que pueden ser la causa de la sintomatología del paciente o, importante, acompañen a la exacerbación. Y es muy difícil a veces diferenciar si está acompañando o si es la causa de los síntomas. Aquí tenemos bronquitis, falla cardíaca, miocarditis, tromboembolismo pulmonar, neumonía, neumotórax. Pues creo que ahí hay que sopesar qué predomina y si hay razones para pensar que esto esté acompañando a la exacerbación, a que sea un paciente que tiene esto pero no está exacerbado. Si yo considero entonces que mi paciente está cursando con una exacerbación, lo debo de clasificar. Y esta es una de las nuevas cosas también que tenemos en esta guía del 2026. Anteriormente la GOLD recomendaba una clasificación retrospectiva, en donde según el tratamiento que hubiera tenido el paciente lo clasificábamos en leve, moderada y severa. Y decían que existía esta clasificación de los criterios de Roma que posiblemente se pudiera utilizar, pero que todavía no estaba como tan validada y demás. Desde este año, desde 2026, eliminan esa clasificación retrospectiva y ahora sí dicen debemos utilizar la clasificación de Roma porque tiene un mejor rendimiento en predecir el pronóstico de los pacientes. Y la clasificación de Roma, como ustedes ven, divide a los pacientes en una exacerbación leve, moderada y severa, dependiendo del grado de disnea, los signos vitales, la oxigenación y, muy importante, la PCR. Ojo, esto no quiere decir que a todos los pacientes tenga que pedirles PCR. Si yo tengo un paciente que ya de entrada está aquí o aquí sin la PCR, pues la PCR le sobra, ¿sí? Pero si yo estoy ahí como intermedio, bla, 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 eventualmente en esos escenarios la PCR me pudiera servir para darme pues este valor pronóstico. Ojo, esa PCR no es para buscar infección, es para clasificación de severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si yo determino que mi paciente requiere hospitalización, ¿cierto? Ya de forma intrahospitalaria las exacerbaciones severas requieren una subclasificación adicional, que básicamente es determinar en primera instancia si tiene o no tiene una insuficiencia respiratoria aguda y si esa insuficiencia respiratoria aguda está o no amenazando la vida del paciente. Y aquí, principal, súper importante, los gases. ¿Listo? De ahí que yo siempre les digo, cuando ustedes tienen un paciente con exacerbación de POC, lo que no se les puede olvidar en los estudios iniciales que le toman es una radiografía, pensando en la parte de etiología infecciosa, y unos gases para hacer una adecuada clasificación y para determinar algo del manejo que ya vamos a hablar ahorita más adelante. Fíjense, si yo tengo una PaCO2 elevada, ya de entrada mi paciente tiene insuficiencia respiratoria y si es mayor a 60 con un pH menor a 7.25, pues es una insuficiencia respiratoria que amenaza la vida. Y los otros parámetros pues van a ser músculos accesorios, estado de la conciencia, requerimiento de oxígeno y frecuencia respiratoria. Ahora sí, ¿cómo voy a manejar al paciente que se exacerbó? Lo primero es definir quiénes tienen indicación o no de hospitalización, ya que hasta el 80% se pueden manejar de forma ambulatoria. Y esto no solo es por la severidad, pues debo evaluar todos los componentes del paciente. En general, si un paciente asiste al hospital, pues debo reevaluar periódicamente la severidad y para esto siempre debo tener en mente el control de los gases arteriales. ¿Cómo voy a determinar entonces el tratamiento o el sitio del tratamiento más bien? Pues voy a determinar la severidad, el estado mental y la estabilidad hemodinámica, las comorbilidades, si tiene o no red de apoyo y la respuesta al manejo inicial. Y según eso voy a tener pues mis indicaciones de hospitalización. Entonces ambulatorio, el que tenga una exacerbación leve, sin compromiso de muchas comorbilidades y demás. De resto en general se va a hospitalizar. Lo que va a cambiar es si está o no está en la UCI. ¿Cuándo voy a considerar que mi paciente requiere estar en la UCI? Hipoxemia persistente a pesar de soporte ventilatorio, cambios en el estado mental, necesidad de ventilación mecánica invasiva o inestabilidad hemodinámica. Una vez entonces yo instauro el manejo de la exacerbación, digamos que estos son como los dos de los pilares del manejo, son tres pilares de manejo de las exacerbaciones: broncodilatadores, corticoides sistémicos y oxigenoterapia. En cuanto a los broncodilatadores, yo tengo que iniciar un broncodilatador de corta acción, un SABA con o sin SAMA para alivio sintomático. No hay algún método de inhalación que se prefiera, pero algo importante es que no debo abusar de los inhaladores. ¿Listo? Esto no es como en asma, que le pongo un esquema de crisis, que 4 puffs cada 20 minutos por 1 hora y cada hora no. Aquí fíjense que nos hablan de 2 puffs cada 4 horas y luego evaluar según respuesta. Y algo súper importante es que si mi paciente tiene inhaladores de larga acción,
continúo los mismos. Y si no los tiene, pues se los inicio apenas sea posible antes del egreso. ¿Listo? En cuanto a los corticoides sistémicos lo que se ha demostrado es que disminuyen el tiempo de recuperación, mejoran la función pulmonar y la oxigenación. Se utiliza prednisona a una dosis de 1 miligramo por kilo con una dosis máxima de 40 miligramos por 5 días. Hasta ahora no hay evidencia de que cursos más prolongados sean eficientes y hay estudios que han propuesto que en algunos pacientes uno pudiera utilizar budesonida inhalada solamente a dosis altas que logra tener un efecto sistémico, pero eso por ahora no tiene ni suficiente evidencia ni ningún tipo de recomendación en la guía. Consideraciones de los corticoides sistémicos es que obviamente pueden tener impactos negativos en mortalidad, neumonía y sepsis. A raíz de eso, hay guías como por ejemplo la guía española que dice que uno solo debería utilizar los corticoides sistémicos en pacientes que tengan eosinofilia. La GOLD habla de eso y lo que dice es que por ahora no hay suficiente evidencia como para que uno a raíz de eso prive del potencial beneficio del corticoide a un paciente que no tiene eosinofilia. Entonces por ahora, por GOLD, todos van con corticoide sistémico, todos van con broncodilatadores. ¿Listo? Vamos a hablar ahorita más adelante de la oxigenoterapia, pero digamos que la otra consideración más allá de esos 3 pilares de manejo es si el paciente requiere o no requiere antibiótico terapia. ¿A quiénes les voy a dar antibiótico terapia? Bueno, pues evidentemente si mi paciente tiene una neumonía y es súper claro que la tiene, le doy el antibiótico, no lo dudo. La pregunta es más como antibiótico empírico en el que no estoy tan seguro que está infectado. Pacientes con purulencia del esputo tienen una buena sensibilidad. No es la mejor especificidad, pero en general si tienen purulencia del esputo, se considera iniciar antibiótico. Si tienen un cultivo de esputo previo positivo, ojo, esto no quiere decir que a todos los pacientes con exacerbación de POC les vamos a pedir cultivo de esputo, no. ¿Listo? No. Todo paciente que se le inicie ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva, hay que ponerle antibiótico. Y lo que les venía diciendo, ni la procalcitonina ni la PCR sirven para iniciar antibiótico. ¿Y qué antibiótico inicio? Pues eso va a ser dirigido por la epidemiología local y la resistencia local. En general, ampicilva con o sin macrolídeo sería como el debate, por 5 a 7 días o 5 o menos días si es ambulatorio. Y el otro pilar de manejo, como les decía, la oxigenoterapia, ¿cierto? En general, apenas me llega el paciente exacerbado, pues si está desaturado le voy a iniciar oxigenoterapia. Y esa oxigenoterapia, digamos que inicialmente lo que va a hacer es buscar una saturación de oxígeno de 88 a máximo 92%. Como yo no quiero pasarme de oxigenación, porque digamos que el riesgo de pasarse de oxigenación es que el paciente entre en una falla ventilatoria por una pérdida del estímulo respiratorio, el Venturi normalmente sería la mejor opción en estos casos para yo poder garantizar la FIO2 que le estoy dando. Pero pues ese es el mundo ideal. Si estoy en un mundo en donde no le puedo ofrecer Venturi a todos los pacientes con EPOC exacerbado del hospital, pues cánula nasal a dosis bajas, ¿cierto? 1 o 2 litros por minuto y voy monitorizando esta meta de saturación. Y de igual manera voy monitorizando con los gases arteriales, sobre todo para ir evaluando si el paciente está o no, digamos, con retención de CO2, deben ser arteriales. Por ahora venosos no hay evidencia. Dentro del manejo de la oxigenación, algo fundamental es determinar qué pacientes requieren una ventilación mecánica no invasiva. Porque resulta que no hay muchas condiciones que se beneficien de ventilación mecánica no invasiva y el EPOC es uno de ellos. ¿Listo? La exacerbación de EPOC se beneficia de ventilación mecánica no invasiva y es una estrategia supremamente útil para tratar de prevenir una intubación en un paciente con EPOC, que suele ser un problema bien importante. La ventilación mecánica no invasiva tiene beneficio en mortalidad, disminuye las tasas de intubaciones, disminuye la neumonía asociada al ventilador y la distancia hospitalaria. Se puede utilizar por 4 horas y después de eso uno lo quita y ya sin necesidad de weaning, únicamente si el paciente tiene criterios de resolución gasométricos. Y pues ya si no es suficiente o si el paciente no tiene alguna contraindicación para la no invasiva porque no puede hacer sello o algo por el estilo, alteración del estado de la conciencia, pues nada, se hace ventilación mecánica invasiva. Yo les dije ahorita, la ventilación mecánica invasiva en un paciente con EPOC es algo complejo, pero eso no quiere decir que por eso no se las ofrezcamos. Fíjese que incluso la GOL nos da este dato, y es que los pacientes con EPOC que uno intuba tienen mejor pronóstico que los pacientes que se intuban por causas diferentes al EPOC. Algo también nuevo que incluyen en esta guía es el potencial uso de la cánula nasal de alto flujo. ¿Cuáles son las indicaciones que dejan en la guía? Pacientes que tengan al menos una de las siguientes: hipoxemia persistente, que no toleren la no invasiva, contraindicación para la no invasiva, que uno le esté quitando la no invasiva, que uno quiera prevenir intubación en pacientes que requieran intubación y presión positiva, o
digamos que en pacientes con EPOC estable en riesgo de exacerbación. No hay una clara no inferioridad respecto a la ventilación mecánica no invasiva. Hay estudios en curso para el uso crónico. Entonces digamos que por ahora no sería algo que pensaríamos de entrada. Pero, si yo tengo un paciente que era candidato a no invasiva, no se la puedo poner por alguna razón, y tengo como opción cánula nasal de alto flujo, pues no está mal intentarlo antes de intubarlo, ¿cierto? Sería como una consideración a tener en mente. ¿Cuáles entonces son esas indicaciones de ventilación mecánica no invasiva? Lo más importante, acidosis respiratoria. Un pH menor a 7,35 en conjunto de hipercapnia, aquí dejan una PaCO2 mayor a 45. Recuerden que en alturas por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar es 30 más o menos 2. Debo considerar la ventilación mecánica no invasiva. Otras indicaciones, disnea severa, un paciente que claramente tenga fatiga muscular, entre otras, y que no esté respondiendo al manejo, o hipoxemia persistente a pesar de la oxigenoterapia previa. Y de ventilación mecánica invasiva va a ser básicamente el paciente que esto no le sirva, sea que no lo tolere, que tiene una contraindicación o que se deteriora a pesar de la misma, o ya pues otras indicaciones que son básicas de intubación, ¿cierto? Pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes que no tengan un adecuado control de secreciones, pacientes que estén en paro cardiorrespiratorio, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos como un resumen del manejo, ¿cierto? Broncodilatadores a todos los pacientes, corta acción para el manejo sintomático agudo y mantener o iniciarlos de larga acción. Corticoides orales para todos los pacientes, considerar antibióticos si lo necesita, manejar la oxigenoterapia y siempre verificar si el paciente es o no candidato a ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué no tiene evidencia? Antioxidantes. Después del manejo, pues lo que voy a hacer es un ingreso hospitalario seguro. No hay un criterio o un timing específico, pero lo importante es hacerlo de forma segura para evitar una rehospitalización. Muy importante, ingresar al paciente a rehabilitación pulmonar. De hecho, lo ideal es empezarla antes de que el paciente se vaya de la hospitalización. Un seguimiento temprano, idealmente al mes y a los 3 meses. Y en caso de esas exacerbaciones recurrentes, pues siempre estudiar el porqué de las mismas y usualmente con un TACAR y otras pruebas según sospecha. Al egreso, pues digamos que se hace una revisión completa, se evalúa que tenga la terapia que es, que el paciente se esté poniendo como la inhaloterapia como es, y como dijimos, seguimiento al mes y luego hacia los 3 a 4 meses. En cuanto al pronóstico, digamos, de estos pacientes, a corto plazo, digamos que hasta el 50% llegan a tener una readmisión a los 30 días. Digamos, características que confieren un peor pronóstico a corto plazo: la edad avanzada del sexo masculino, la carga de la enfermedad, la severidad de la exacerbación, las comorbilidades del estado de salud, y está interrogado si la eosinofilia sí o no. Y a largo plazo, hablamos de que los pacientes con EPOC tienen una mortalidad del 50% a 5 años, que aumentan su riesgo cardiovascular hasta por 2 años después de tener una exacerbación. La edad, el índice de masa corporal bajo y las comorbilidades son cosas que impactan en este pronóstico, al igual que la mayor severidad sintomática y estructural. Hasta ahora, digamos que los scores pronósticos de exacerbaciones, como por ejemplo el DECAF, que creo que es el que uno ve que más utilizan, pues no tienen una adecuada validación y la guía no recomienda el uso de los mismos. ¿Listo? En términos de prevención de exacerbaciones, pues nada, básicamente es hacer el manejo que hemos hablado a lo largo de toda la charla. Cosas importantes ya más allá de las exacerbaciones que incluyeron en esta guía. Muy importante una valoración integral de los pacientes con EPOC. Dan esta mnemotecnia que son las 4 M's en términos del estado mental del paciente, la movilidad, las comorbilidades y las medicaciones. No solo centrarse en la patología pulmonar, sino en absolutamente todo. Siempre valorar y manejar la fragilidad en los pacientes con EPOC. Y algo súper fundamental en los pacientes con EPOC es un adecuado manejo del riesgo cardiovascular. La EPOC aumenta el riesgo cardiovascular, particularmente cuando hay una exacerbación. Coexisten frecuentemente, tienen algo que se llama sindemia, y es que comparten factores de riesgo y que entre ellos se potencian. El EPOC contribuye a la enfermedad cardiovascular por la inflamación, por la hipoxemia, por la afección hemodinámica, por la hiperinsuflación que genera cambios hemodinámicos en el retorno venoso, por el sedentarismo, por la disnea. Y la enfermedad cardiovascular contribuye a la EPOC por edema pulmonar, hipertensión pulmonar postcapilar, reducción en el aporte de oxígeno a musculatura respiratoria que favorece la disnea. No es claro, digámoslo así, como respecto a qué prevención o estrategias de prevención podríamos establecer en estos pacientes.
Si un paciente con EPOC sí o sí debería tener estatinas, ASA, todo este tipo de cosas, pues yo creo que esto apenas está como construyéndose el estudio. Deja una recomendación que a todos los pacientes con exacerbaciones de etiología no clara uno pudiera considerar pedirles una troponina. Y algo que sí me parece fundamental es que son muy enfáticos en que no hay contraindicación para el uso de beta bloqueadores en un paciente con EPOC. En cuanto a hipertensión pulmonar, pues digamos que 25 a 35% de los pacientes con EPOC tienen hipertensión pulmonar. Lo importante es no atribuir toda la hipertensión pulmonar al EPOC, sino estar seguros de que no haya otra consideración, que no vaya a ser un grupo 1 o un grupo 4, pero si definitivamente es un grupo 3, pues por ahora, para EPOC particularmente, no hay evidencia de utilizar terapia dirigida a hipertensión pulmonar. Y en cuanto a otras comorbilidades, pues nada, el cáncer de pulmón tamizarlo según guías internacionales, los corticoides inhalados no parecen aumentar el riesgo. En cuanto a las bronquiectasias, pues saber que aumentan las exacerbaciones, infecciones, la obstrucción y la mortalidad. De ahí que sepamos manejarlas adecuadamente, que hagamos un cultivo de esputo en pacientes con exacerbaciones que tengan bronquiectasias porque me puede hablar de una necesidad de una descontaminación. Posible utilidad del brensocatib, que es un inhibidor del DPP1. Pero pues eso todo está en estudios. Y siempre valorar la multimorbilidad del paciente, ¿cierto? La parte mental, la parte respiratoria, la parte cardiovascular, la parte metabólica y otros órganos incluyendo osteoporosis, sarcopenia, anemia, policitemia, falla renal, entre otras. ¿Por qué? Porque todas estas comorbilidades se asocian con peores desenlaces. Y de ahí la importancia del diagnóstico oportuno y manejo eficientes de las mismas. En la misma guía incluyen otras valoraciones como por ejemplo enfermedad periodontal, un adecuado manejo perioperatorio, entre otras. Y para eso, pues digamos que ofrecen como estos algoritmos respecto a la evaluación y el seguimiento que uno pudiera hacer de la multimorbilidad del paciente. Electrocardiograma INT-proBNP, escalas de que me hablan de fragilidad, ¿cierto? La parte metabólica y de función renal, evaluar la parte pulmonar, evaluar la parte mental, evaluar la parte de funcionalidad, etcétera, y de esa misma manera estar haciendo seguimiento de los mismos. Y ya para terminar, pues incluyeron esto de la inteligencia artificial. Dice que la inteligencia artificial puede ayudar en el diagnóstico, valoración, manejo clínico y predicción de los pacientes con EPOC. Creo que sobre todo en la parte radiográfica es donde más pudiéramos hablar de esto. Que evidentemente esto viene con riesgos y con limitaciones que deben tener una consideración muy juiciosa antes de utilizarlo en la práctica clínica. La salud, la telemedicina es algo que claramente va a ayudar y ayuda en el manejo y en el control de los pacientes con EPOC, incluso en la rehabilitación pulmonar. Y pues que nada, que por ahora toca esperar la efectividad de la valoración virtual versus en persona. Con esto terminaríamos entonces este video acerca de la GOLD 2026. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.